Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Mufasa, la más reciente película de Disney que ha llegado a los cines. Una película muy interesante que tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero antes, como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. The earth will shake. Destiny awaits you. Ok, la película está dirigida por Barry Jenkins. Barry Jenkins, ¿quién es? Es un director bastante interesante. Director de películas como If Beale Street Could Talk o Si la colonia hablara, pero tal vez la película más famosa que tiene y una película por la cual muchos lo conocimos es la película de Moonlight, película que de hecho le ganó el Oscar, un Oscar bastante controversial. Es bastante curioso porque es un director que normalmente se centraba mucho más en películas independientes o en películas relativamente pequeñas y ahorita se centra en un gran blockbuster, un completo que es prácticamente mucha animación, que es muy alejado a lo que ya había hecho el director anteriormente, por lo tanto es muy curioso cuando hacen este tipo de cosas. La película está escrita por Jeff Nathanson. Esta persona ya había escrito el guión para la versión de 2019 del Rey León, pero también ya había escrito la última película de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, las dos últimas películas de una pareja explosiva, la segunda y la tercera, y también ya había trabajado con Steven Spielberg para las películas de La Terminal y la peli de Catch Me If You Can. La película es una especie de precuela-secuela por dos diferentes razones. La primera, es una especie de secuela porque nos va a contar una mini historia sobre la hija de Simba, la cual es llamada Kiara, la cual básicamente esta parte solamente nos sirve como instrumento para tener la narración de lo que sería la historia central, que es la historia de Mufasa, la parte de la precuela, en donde nos van a explicar cómo Mufasa pasa de ser un huérfano que no viene prácticamente de ninguna manada a convertirse en el Rey León que conocemos tanto en la versión de 2019 como en la versión de 1994. Es bastante curioso que se hayan ido por hacer una precuela del Rey León y no intentar adaptar lo que para muchos es una de las mejores secuelas que se fueron directo a DVD en su momento de Disney, el cual es la del Rey León, El Reino de Simba, que salió en 1998, una película que obviamente no tiene los estándares de calidad que tiene la primera peli, pero que para muchos es una buena película, que nos habla, si mal no me acuerdo, sí de la hija de Simba, pero con un romance que tendrá con el hijo de Scar. Es muy curioso el ritmo que tiene esta película, porque ya lo dije que tenemos estos primeros momentos de Kiara, Rafiki, Timón y Pumba, en los cuales van a contar la historia de Mufasa, y la película hace algo interesante, que es que a lo largo de la misma, cuando llegamos a un punto dramático, un punto importante para la historia, lo que hace la película es que te interrumpe por completo este momento para introducirnos un chiste de Timón o de Pumba, porque estos serán los principales comic relief hasta que aparezcan los verdaderos comic relief de la película, o por lo menos de la historia de Mufasa, los cuales son tanto Rafiki como Zazu. Hombre, a veces funcionan, a veces no funcionan estos chistes de Timón y Pumba, porque pues es verdad de que te interrumpen por completo la acción. No es algo que esté exagerando, sino que es literalmente, tenemos un momento dramático y de repente lo interrumpe. Supongo y entiendo que es para mantener entretenido y que no se aburran los niños viendo esta película, pero que al final del día puede cumplir su cometido sin ningún problema. Pero es bastante interesante porque cuando veía los trailers, cuando veía las imágenes que habían saltado antes de que se estrenara la peli, la verdad es que no era una película que no me llamaba para nada la atención. Era una peli que no encontraba tanto el por qué hacerla como el por qué narrarla y este tipo de cosas, y al final cuando la estaba viendo es verdad que me estaba gustando más de lo que pensé. Es entretenida porque es curioso lo que hace, que en comparación a la película de 2019 dirigida por Jon Favreau, una película que tengo muchos problemas, entre ellos porque es una peli en donde los animales no son nada expresivos por querer ser, entre comillas, realistas, y al ser realistas pues también dejas a una imagen prácticamente sin color, una imagen muy sencilla. Hombre, le quitas toda la esencia de lo que terminará siendo la película del 94. Por lo tanto, tenemos obviamente una peli que funciona, una peli que es buena, pero porque la base, porque la estructura, porque el guión es bueno de principio. Entonces, en ese sentido la película llega a funcionar narrativamente, pero no llega a funcionar en todos los otros aspectos que se marca la misma. En ese sentido, es bastante curioso lo que hace Barry Jenkins. Corrige estos errores haciendo muy extrañamente lo que Jon Favreau no quería con estas películas, que era ser mucho más cartoon, ser una peli más animada, en el sentido de que no tiene miedo de hacer estos movimientos de cámara extraños,
extraño que todo el tiempo la cámara se esté moviendo, que todo el tiempo tengamos, por ejemplo, leones expresivos, tenemos animales expresivos, que eso ya es mucho más ganancia de lo que tuvimos con la peli de Favreau. Y tenemos estos momentos locos, como por ejemplo se ve en el tráiler, ¿no? La gota que refleja a Mufasa y vemos un león más feliz y todo este tipo de cosas que la verdad es que funcionan muy bien cuando hablamos de qué hace bien o lo que hace mal ciertas películas. Y en este caso funciona porque no tiene miedo de ser una peli animada, no tiene miedo de ver hasta dónde puede llegar el límite de lo que puede parecer realista y al mismo tiempo pasártela bien viéndola. Y es por lo menos el punto por el que siento que la peli funciona mucho más para mí de lo que funcionó la otra, porque obviamente al no tener miedo de ser una peli animada, al no querer apegarse hacia las reglas reales que existen en nuestro mundo, se siente más liberada, se siente más entretenida, se siente más relajada. Y la verdad es que muchas cosas, por ejemplo muchos chistes, mucha de la acción, mucha de la narrativa funciona perfectamente de la primera parte de la misma. Acá hay otro punto bastante interesante, la parte de las canciones. Esto ya lo había sufrido Lin-Manuel Miranda cuando hizo canciones originales para el live action de La Sirenita, y es un poco lo que dije en su momento. Obviamente no significa realmente que sean malas, aunque sí me parecen algo malas las canciones de La Sirenita. No necesariamente significa que las canciones de esta película sean malas, pero es verdad de que palidecen cuando lo comparamos tanto a la versión original como a la secuela del 98. Por lo tanto, hay algunas canciones que funcionan, por ejemplo la primera, la de Milele, o la de Siempre he querido un hermano, creo que se llama. Inclusive la canción que cantan Mufasa y la otra leona, ahorita no me acuerdo de cómo se llama la otra leona, la canción que cantan ellos dos en las montañas. La verdad es que son canciones que funcionan, las otras para mí realmente son un tanto más olvidables, pero en el sentido que quiero es que no sé si van a generar un impacto, tal vez no el impacto que generaron las canciones originales, pero tal vez sea una canción que se vea más reflejada, por ejemplo en redes sociales. Al final del día siento que ninguna canción es lo suficientemente impactante como para generar otra cosa. Es verdad de que son canciones que en general, por lo menos estas tres que mencioné, me parecen buenas, pero no las veo trascendiendo más allá de una revisión de la película. También junto con, por ejemplo, que no es una buena señal que al final del día las partes más emocionantes de tu película sean los momentos en donde recuerdas o recreas las canciones hechas por Hans Zimmer. Entonces son los momentos más emocionantes que tiene la peli, porque utiliza estos motifs que nos recuerdan a lo que hizo Zimmer, inclusive completo utilizando las canciones de Hans Zimmer. Es bastante curioso por estas cosas, pero otras cosas en un lado más sonoro, por ponerlo de alguna manera, no funcionan. Hay momentos que funcionan y momentos que no funcionan, y es un ir y venir. Son pequeños tropiezos que tiene la película. Frustrante, porque cuando va agarrando ritmo se tropieza con uno de estos puntos o se tropieza con el otro. Constante tropiezo, uno tras otro de lo que hace la misma película. Eso no significa que, por lo menos hacia mi punto de vista, la película sea mala, porque la película, ya lo digo, me pareció más entretenida y me pareció mucho mejor de lo que ha hecho Disney en sus últimos live action. Pero al mismo tiempo, estos pequeños tropiezos no me dejaron disfrutar del todo, por lo menos en este tramo final de la película, lo que hace bien la misma, al punto en el que tal vez la primera hora se pasa completamente volando y es completamente llevadera, y la segunda hora es un poco más tediosa, es un poco más lenta, es un poco más pesada. También me quedé pensando mucho algo muy interesante. Obviamente desde el tráiler vemos que Taka es Scar. Esto no es ningún spoiler. Entonces lo que hace la película es un poco justificar el por qué después conocemos a este león como Scar. A lo que yo me quedé preguntando, ¿por qué este mismo tratamiento no lo pudo haber tenido Mufasa con su propio nombre? O sea, introducirnos a este león con un nombre completamente diferente para que al final veamos cómo se gana el nombre de Mufasa, que al final termina significando, no me acuerdo qué idioma está hecho, pero que al final termina significando la palabra rey. Por lo tanto, por lo menos a mí tendría un poco más de sentido si justificamos los dos nombres y no que simplemente desde el principio se le llame Mufasa, porque pues eso viene de una familia que no es, ni siquiera viene de una manada, sino que viene de una familia que no es de sangre real, que no tiene nada de la realeza, y no sé, es bastante raro. También no soy muy fan, esto en general, de las precuelas, en donde tienen que justificar el origen de todo. Es verdad de que obviamente lo dice la misma historia. Contar la historia de Mufasa sería contar la historia de Rafiki y un poco, pues obviamente también los orígenes de Zazu, pero de ahí en fuera que nos justifiquen las otras cosas, como por ejemplo el origen del bastón de Rafiki o el origen de la piedra del rey, la verdad es que por lo menos a mí es algo que me llega a frustrar más, porque lo siento más como un
fanservice que no sé para qué realmente va dirigido, porque siento que no es ni satisfactorio al final del día el ver el origen de estas cosas, porque muchos terminan siendo más como un relief que como otra cosa, como un pequeño guiño para que nosotros como espectadores digamos así de, ah, claro, por eso tiene esto este personaje. En general, no es una mala película, realmente es una de las grandes sorpresas de lo poco que nos queda de este año, que son 2 semanas. Realmente nos quedan muy pocas sorpresas de este año. Entonces, pues es agradable que aún así una peli que no tenga nada de expectativas me haya sorprendido para bien, y me terminó gustando más de lo que pensé que lo haría. De hecho, me terminó gustando, que es algo que pensé que no pasaría, pero al final del día no me parece que sea uno de los mejores live action de Disney. Está en un punto medio entre sí es un buen avance, y espero que tengan estos de un poco abandonar la idea de tener que ser más realistas, la idea de estos animales en donde no llegas a conectar del todo y este tipo de cosas, para no tener miedo a adentrarse más a la animación, para no tener miedo a hacer lo que lo hicieron grandes en su principio a Disney, que es una animación que no tiene límites, es una expresividad que espero que se mantenga a lo largo de los live action, de los futuros live action de Disney, porque es algo que no vamos a evitar, que se hagan más live action. Y si esto viene de la mano de una historia original que es realmente refrescante, pues la verdad es que funciona bien. Bueno, si ustedes ya vieron Mufasa, el Rey León, coméntenme qué les pareció la película, si les pareció buena o si les pareció mala. Y sin nada más que agregar, creo que esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, se les cuida el like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que sigo más a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.